¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este episodio, primer episodio del año. Ay, ese sí estuvo fuerte, perdón. ¡Feliz año! Por favor, omitan este cabello. Fue un fleco fallido. Se ve chido. Se ve bien. Pero con bueno. chanfle. Ajá. Con chanfle. Bien usado. Se ve bien, me gusta. Gracias. Uh-huh. Gracias. Pero bueno, vamos a hablar de un tema muy... Me encanta. Muy me encanta. Muy me encanta. Ok. Muy Facebook de tu parte, Muy, ok. muy me encorazona. Sí, es un tema muy... Yo diría que no es nada tranqui. O sea, siempre decimos como, oye, vamos a tocar un tema tranqui. No. Hoy no. Hoy no. Imagínense. Y creo que es excelente para iniciar el año. Además que es un tema que ya habíamos hablado antes, ¿no? Sí. Ya tenemos un video en el cual abordamos este tema. Aquí va a aparecer. Y si quieren visitarlo y luego visitar estaría increíble porque pues así pueden ver las diferencias o no. Pero yo Para sí- bien o para mal, joven. Cabrón. Sí, porque aparte fue de los primeros, Sí, ¿no? yo, la neta, sí, no Sí, se bueno. los recomendaría tanto. Sí, no, qué No, oso. sí, vayan a verlo. Comenten. Simón. Vengo del otro episodio y miren esto y esto. Sí. O si quieren. Personalmente creo que sí, mi perspectiva cambió bastante. También lo mía. Pero bueno, ¿tú cómo estás el día de hoy, Cas? Bien, gracias. Justo decía antes de cámara que es como en la primaria cuando se te olvidaba leer. Y, bueno, no sé si a ustedes, pero yo sentía que tenía que repasar todo lo que había aprendido después de vacaciones porque... Sí, Ujú. Está que raro. se te olvidaba la fecha, ¿no? Así como que, Sí. Se me olvida hablar. Sí, qué horror, no sé. Pero bueno, retomando ando. Entonces, bueno, pues bien, contenta. Sé que va a ser un tema denso y cuando son temas muy densos yo siempre digo que vengo a aprender. Y bueno, a ver qué pasa. Pues sí, creo que todos. ¿Cómo estás el día de hoy, Ámbar? Bien, este es el primer video que grabamos desde que yo ya no tengo que hacer mi tesis activamente. ¡Felicidades! Después de como 40 años se logró. Digo, todavía no se logró porque, o sea... La acabó súper rápido, gente. Récord no es mundial. no es cierto. Pero Díganle eso a mi bueno. asesor. Según A su ver. asesor, no la acabó muy rápido, ¿eh? Emilio, vamos. ¿Cómo estás el día de hoy, David? Bien. Me gusta que retomemos estos temas. Creo que fue Javier que nos sugirió esto Sí, de pronto, sí, es cierto. que tomáramos temas que por cierto, Javier, siempre le agradecemos mucho que esté ahí. Siempre que estén ahí vamos a estar muy contentos. Que retomáramos temas que habíamos tratado, pero él muy inteligentemente, porque nos ha visto evolucionar. Sí, ¿no? sí. Y dice, la neta, sus primeros videos quizá no están tan chidos. Chafones. Nos hicieron un paro cuando él y Claudia en estar comentando de... La neta, sí. Cuando no... éramos muy lúcidos, siempre hemos sido muy lúcidos, pero como para explicar a veces como que... ¿no? Sí, man. Entonces, sí está chido volver a tomar los temas. Y sobre todo este tema, que a mí me parece que es un tema difícil. No es mi tema favorito. ¿Ah, no? No es mi tema favorito porque yo... ¿Cómo así? es difícil. O sea, es demasiado denso. Ya. Y a mí me gustan los temas densos, sí, pero este es complicado Ya porque es hay que concreto meterte esta en madre. muchas cosas, ¿no? Ah, Simón. Pero, pues, es un buen tema, sobre todo por lo que nos pasó en clase, ¿no? En la última clase, un chico muy, pues, muy bien leído al respecto, empezó a hablar sobre esta cosa de las cuestiones políticas, que las chicas no lo saben aquí. Empezaron a hablar de estas cuestiones políticas y entonces él dijo que lo que quedaba era la naturaleza humana. Ay. Y que por eso por naturaleza humana algunos sistemas no funcionaban, otros sí, y así, ¿no? Tema Entonces, escabroso, muchachos. Escabra. y es un tema escabroso, pero lo dijo con mucha seguridad y eso nos gustó mucho, ¿no? Claro que sí. Ay, a mí me encantó. Ya tiene su 10. Ay, la profe que no regala puntos. No, obviamente no. No, pero a mí me encantó que hiciera como esa relación, porque al final, pues, es algo que estaba de fondo detrás de todos los temas que abordamos en la clase. Claro. O sea, para los que están allá, damos la clase de pensamiento político y social moderno. Desde la ilustración, ¿no? Y cómo se va configurando todo hasta Marx. Ok. Entonces,
al final creo yo que justo es cuando se empieza a pensar un poco esta cuestión, ¿no? De qué tanto algo es cultural o qué tanto es algo natural, como innato o inherente del ser humano. Entonces, creo que esa es la cuestión detrás de todo esto, ¿no? O sea, si es algo cultural o si es algo propio de la esencia humana. Sí. Entonces, yo, por ejemplo, en el primer episodio que hablamos de esto, yo sí estaba de que, güey, pinche humano, es malo por seguramente ahí salió, güey. Hashtag, seguro sí, hashtag pinche humano y somos malos a la verga. Y pues Hobbes estaría muy feliz de mis palabras en ese entonces. Ahora no sé. Pero es que lo bueno de volver a tratar un tema es eso exactamente. O sea, que no vas a... Aunque haya pasado 1 año o 6 meses o lo que sea, si sigues diciendo exactamente lo mismo, algo está mal. Y la razón es porque significa que no has estudiado más. Y esto es como una invitación, ¿no? O sea, si están seguros de un tema, estúdienlo más. Porque significa que no están viendo. Nunca... No van a llegar a la verdad, gente, respecto a un tema. Y un tema como este, que no hemos dicho cuál es, qué bueno. Sí, es cierto. Es importante siempre que es que hacer este ejercicio que estamos haciendo ahora nosotros, que es repetir el tema para saber, para darnos cuenta que es de sabios cambiar de opinión. O no, o saber más y opinar diferente y tal, ¿no? No profundizar o sea, creo que es como releer un libro, ¿no? O ver una película de nuevo. Siempre estás en una posición diferente y eso implica siempre como una resignificación, quizá. Sí, no porque ni siquiera es que realmente estuviéramos mal, sino justo eso, que estamos viendo un lado distinto, ¿no? Entonces puede que en ese episodio hayamos tenido un ánimo distinto al ánimo que tenemos ahorita y entonces nos enfocamos en cosas distintas, ¿no? Nos llama la atención otras cosas. Quizá estamos en una etapa de Hobbes y ahora estamos en una etapa de Locke, ¿no? Sí, yo sigo en mi etapa de Hobbes. Bueno, Yo sí he tenido un cambio porque yo vi el episodio, el primero, y yo, o sea, me acuerdo que incluso en ese momento, yo antes, la Pau, lo vas a ver, va a estar así, o sea, lo va a tener muy presente. Yo antes decía así de, ¿cómo todo va a ser una pinche construcción social, güey? ¿No? O sea, como que yo decía, tiene que haber cosas que no las construimos, ¿no? O sea, que no han sido construcciones. Y ahorita como que ya me convirtió la Pau. O sea, como que ya digo así como de... Fíjate, güey. Sí. O sea, como que ya... O sea, de verdad hay muchas cosas que yo digo, pero esa es una construcción social, güey. Ya, o sea, ya haber como estudiado y estar escuchando la Pau y escuchar como todo lo que dicen, como que digo, verga, güey, a lo mejor sí todo es una construcción social. Y es que si es claro que hay algo... Si es claro, fíjate bien... Entonces es bueno para arrancar, Pau, fíjate. Es claro que si hay algo que es natural en el humano, es hacer construcciones sociales. Sí. O sea, porque justamente lo que dices ahorita, Pau, de qué es lo natural y qué es lo cultural. O sea, yo antes lo tenía como muy claro, ¿no? Así, no, esto es natural y esto es cultural, ¿no? Y hasta eso yo creía que lo cultural no iba a afectar tanto a lo que yo creía natural, ¿no? Pero ahora yo digo, verga, a lo mejor sí, ¿eh? Sí, no, y es que está muy loco porque... O sea, hablamos hace poco de la muerte, me parece. Bueno, siempre. Sí, o sea, diario. Pero, o sea, bueno, como que este temor a la muerte... Incluso el humor. O sea, hablando con un amigo, salió el tema de... es que el humor es cultural o es algo del humano. O sea, algo natural. O sea, sí, son muchas cosas que es como que... Tú piensas como, y obviamente es natural. Y es como, no, quién sabe. Bueno, muchachos. Orden. Ya cállense los orden en la sala. Sí, tengo muchas ganas. Si me permiten, si me dan este honor, por favor. De hablar. ¿De pendejearlos. La Pau dice, claro, claramente. Tengo usted la palabra. No, tengo muchas ganas como que de empezar desde el principio. Ok, ¿no? Por favor. Órale. El proton. O sea, un poco de plantear esta justo diferencia, esta noción de separar entre, según en mis términos, sería como costumbre en vez de cultura, pero es lo mismo, entre diferenciar costumbre y por naturaleza. Pero te digo, es lo mismo, costumbre o cultura, ¿no? Entonces,
como que tengo muchas ganas de decir que esto pues es desde la filosofía antigua, ¿no? Como determinar qué fenómeno se da o por costumbre o por naturaleza. Y naturalmente, como el tema que yo trabajo es lenguaje, también se da a partir del lenguaje. Claro, sí. Y si pensamos que esto se da con relación al pensamiento, pues podríamos como irlo ligando también como al pensamiento político. Uh-huh. Entonces, pero sí, mi reflexión parte del lenguaje, ¿no? Uh-huh. Y tenemos al buen Platón y de preguntarse... O sea, dijiste origen y pensaste en los griegos. Ok. Está bien. Pues es que hasta ahí me voy. Esa es una discusión que se da ahí. Cuestionarse si los nombres a las cosas se dan por costumbre o por naturaleza, ¿no? Y entonces, por costumbre sería la postura de Glaucón, que se da con la idea de que, bueno, cada quien determina por construcción social, digamos, ya trayéndolo a nociones actuales, esta noción de dar los nombres, ¿no? Por construcción social. Entonces quiere decir que yo puedo decidir nombrar esta cosa de determinada manera y el otro tendría que entenderme si yo lo comunico. Uh-huh. O si no, sería por naturaleza, en donde su nombre, dada su constitución ontológica, va a tener ese nombre. Uh-huh. Y entonces les corresponde a ustedes saber, al final, cuál es el nombre verdadero de esta cosa, ¿no? Entonces eso diría que es como la gran diferencia, ¿no? Entre que es por costumbre o por naturaleza. Por naturaleza sería algo inherente en el objeto. Uh-huh. Algo que no va a cambiar por nada del mundo. Algo... Esencial. Uh-huh. Como lanzar una piedra y que vaya hacia abajo. Okay. ¿No? Uh-huh. Y por costumbre sería como ya las interacciones o tal. Okay. Por ejemplo, para Aristóteles sería las virtudes son por costumbre. Porque no nacemos virtualmente buenos. Entonces nacemos naturalmente con la capacidad para ser buenos. Uh-huh. Pero, dada la costumbre y dadas todas las constituciones sociales, yo me voy a hacer bueno, ¿no? Okay. Entonces, eso quería hacer. Como plantear qué significa esto de por naturaleza o por construcción social, costumbre o cultura. O sea, cuando hablamos de naturaleza humana, según estos chavos, hablamos de esencia. Sí, algo que no se puede cambiar y que al final se relacionaría con facultades. Por ejemplo, que los ojos ven. Okay. Uh-huh. O que el hombre es racional. Y, a ver, voy a ser el abogado del diablo. Y, por ejemplo, para todas, si la naturaleza humana es la esencia, cada ser humano individualmente tiene esencia, ¿no? Sí. Pero la esencia de todos los seres humanos es una, o cada ser humano tiene esencia. Porque sí, entonces no sería naturaleza humana, sería naturaleza individual. Sí, eso es... Resulta que también me está emocionando el tema y no sabía. Ya quiero hablar otra vez. Sigue. Ajá. Pero, continúa. Pero... O sea... Ajá. No, di lo que ibas a decir. El problema de los universales. Uh-huh. Si tú estás diciendo todo hombre es de tal manera, quiere decir que estás de acuerdo con los universales. Uh-huh. Pero claramente, pues ya a Aristóteles le dijeron, no, papi. ¿Quién le dijo así? ¿Quién le falta el respeto al papi Aristóteles? No, papi. Bueno, hacia... A mí me parece... Creo que hasta donde he estudiado hasta ahora, siendo yo una bebé de estudiar filosofía, a mí me parece lo más hermoso ver cómo se cuestiona un planteamiento que se creía ya verdad final, ¿no? Uh-huh. Entonces cuestionar a Aristóteles y decirle, después de tantos años aceptando a los universales, que llegue alguien y diga, pues no funciona así, no se puede afirmar todo hombre es mortal o todo hombre es tal, ¿no? Como que hay algo allá. Entonces ese es el problema, ¿no? Si estamos aceptando a los universales, pues quiere decir que todos mantenemos la misma esencia. Sí, es que eso es, por ejemplo, ¿no? Todas las cosas que tienen una función, objetos, ¿no? Todas las sillas, es decir, si pensamos que todas las sillas tienen la misma esencia, pensamos que hay una esencia general de las sillas y que si le quitamos el asiento o el respaldo ya no es una silla, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, en el ser humano, el problema base de la naturaleza humana es que asumimos que todos comparten una cosa que no se puede cambiar, uh-huh. ¿sí? Y la onda es que cuando pensamos en naturaleza humana, modernamente, siempre lo atribuimos a un grupo.
Hablamos de nuestra esencia, mi esencia, tu esencia, tu esencia, tu esencia. Pero cuando hacemos todos, lo mismo es naturaleza humana. Entonces, la naturaleza humana pareciera solo salir cuando es algo social, ¿no? Ajá. Sí, o sea, bueno, creo que, por ejemplo, pienso justo en Hobbes, ¿no? Que él menciona que la naturaleza o la esencia humana es que los seres humanos somos culeros y ojetes. Y pinche humano. No, ahí ya es hashtag pinche humanidad. Hashtag pinche humanidad. Y que por eso necesitamos de un ente como superior que nos diga así como, hey, cálmate, ¿no? Cálmate un chingo, porque si cada quien sigue su libre albedrío y su propia voluntad, va a ser un desmadre, ¿no? Entonces, justo a partir de esa realidad es que necesitamos de este ente superior que a partir de que cada uno cede esa naturaleza o esa esencia culera, es que podemos seguir existiendo, ¿no? Y que no nos vamos a matar a la verga. Entonces, a mí me mete conflicto porque yo sí digo, pues sí, güey, o sea, ¿qué sería si no tenemos como justo las leyes, si no tenemos como el Estado, si no tenemos como ese ente superior, el cual pues de alguna manera nos coerciona para, ¿sabes? Para aplacarte. Ajá, justo. Pero a la vez está esta parte como socióloga, como... y el David... No, pero creo que sería ingenuo de mi parte y como un poco contraproducente o bueno, incoherente decir como, sí, es que la esencia humana o la naturaleza humana, porque al final justamente todo se va configurando a partir de una suma de elementos sociales, ¿no? A partir de mi perspectiva como socióloga moderna. Entonces, siempre está esta parte constructivista en la cual no está nada determinado, sino más bien a partir de las condiciones históricas, a partir de las condiciones contextuales, es que se va generando una realidad, la cual no está dada, la cual no está determinada. Entonces, creo que sería ingenuo que yo como socióloga diga como, güey, es que si hay algo determinado, si hay algo universal, si hay algo que nos determina. Porque entonces podríamos hacer proyecciones bien chingonas de, pues mira, si hay esta cosa incambiable, esta cosa que no muta, esta cosa que es universal, podríamos aplicar esta ley, o sea, sí, sería un poco ingenuo de mi parte, creo. Yeah. Sí, y es, pero además es complejo también por el solo hecho de que el tema indica incertidumbre. Es decir, no puedes hacer esa suposición, por ejemplo, ¿no? Pero al mismo tiempo habrá que pensar en el pensamiento como el de Hobbes, por qué es que pareciera que somos malos por naturaleza. Ahora, Hobbes está diciendo que somos malos por naturaleza. Es decir, si estamos en un lugar donde solo estamos nosotros, y eso es genial, porque es una cuestión filosófica súper pesada. Si vivimos solo nosotros en una montaña y no hay nadie, no me voy a pelear con nadie. Claro. ¿Sí ven? Es decir, la parte de la naturaleza del hombre que hace que mates al otro solo existe porque hay otro. Hay otro. Entonces piensa en esto. Ahora, el estado de naturaleza del que habla Hobbes no necesariamente se trata de esa necesidad de ser violento. El estado de naturaleza es violento por las circunstancias que tiene. Ahora, ¿qué es lo que hace que tengamos, que no seamos tan violentos? Porque somos violentos, es lo que hay, ¿no? Y si es la naturaleza humana o no de lo que está hablando Hobbes. Ahora, está hablando de que hay un estado de naturaleza. Pero el hecho de que sea un estado de naturaleza significa que no es individual, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de naturaleza humana, por eso es que pareciera que siempre es social. Es decir, ¿qué es lo que tenemos en el estado de naturaleza? Libertad absoluta. ¿Ok? Ok. O sea, somos demasiado libres, ¿no? Libres y tenemos nuestra libertad, pues, ¿no? Pero ¿qué es lo que no tenemos? Propiedad privada. ¿Sí? No tenemos propiedad privada. Y dice, esto ya es como capitalismo, ¿no? Lo que pasa con esta idea de que nos lleva a una naturaleza violenta en este estado es que yo me dedico a una cosa, produzco algo y existe otra persona que vive a un lado que produce otra cosa. Pero yo no tengo lo que tiene él. Entonces, como tenemos esa libertad absoluta, yo puedo ir por las naranjitas de enseguida y llevármelas. O ya creció demasiado tu parcelita y pues como que va llegando a la otra parcelita, ¿no? Entonces es un problema de relaciones,
¿no? El estado de naturaleza es no tenemos ese contrato, estos son contractualistas, ¿no? Lo hemos hablado mucho aquí. No hicimos un contrato con el vecino para decidir que sí. Entonces, en esa falta de propiedad privada, nuestra relación por nuestras cosas va a ser de violencia. Okay. Porque no va a haber un tercer ente que nos diga, a ver. Este es tuyo y este es tuyo. Pero eso no significa que yo no siga envidiando las naranjas del de enseguida, pues. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Es decir, ese estado de naturaleza se va a romper con el contrato cuando todos, como dice Pau, cedemos nuestra libertad o una parte de nuestra libertad a este soberano, ¿no? Le dejamos todo al soberano, entonces él va a quedarse una parte de nuestra libertad. La parte de la libertad que dice, y el impuesto, la parte de libertad que dice que si me roba otra naranja, yo voy a ir con mi bat de béisbol y le voy a romper la jeta. ¿Sí? Entonces lo que queda pareciera que esa es la naturaleza humana. Es decir, en el sentido de que yo voy a quitarme de ir por la naranja del vecino, pero eso no significa que yo no siga deseando la naranja del vecino. Estás contenido. Okay. Entonces el contrato nos va a decir, pues cómprasela, güey. También cara su peso, ¿no? O sea, va a haber como una coerción externa, ¿no? O sea, como un tercero que a partir de varios mecanismos, o sea, sí está la ley, pero también está incluso como esto que digo, ¿no? De que te malmiran o que te juzgan. O sea, hay muchas formas de hacer esta coerción en la cual, pues, si te dejas llevar por ese libre albedrío, pues vas a tener un castigo. Palo, tabla. Bueno, es que aquí es donde vamos a entrar un poco más en detalle, quizá para quien nos escucha. Que no encuentro hasta donde dicen, yo sé que pues lo están diciendo como a grandes rasgos y tal, entonces quizá yo quiero plantear esto para que profundicen un poco más. Hasta ahí no entiendo mucho la diferencia entre lo que dicen de cierta manera Platón y Aristóteles. Ya saben que yo voy a estar acá del lado de la filosofía antigua. Es lo único que sé, muchachos. Entonces, o sea, por ejemplo, hablando de Aristóteles, vamos a tomar Aristóteles y su ética y su política. Pues también en Aristóteles está esta idea de, primero, él no dice tal cual que somos buenos o malos por naturaleza. Esa sería una diferencia. Simplemente que tenemos la capacidad para hacer uno u otra opción, ¿no? Okay. Lo que tiene el ser humano por naturaleza es esta capacidad de convertirse en alguien o bueno o virtuoso o alguien malo o tal, ¿no? ¿Qué le corresponde entonces primero al educador o a los papás? Como ir llevando a esta persona a el buen camino en la infancia. Primero como en nivel físico, así está bien raro también Aristóteles, como condicionamiento, para que él mismo se empiece a inclinar por sentir que las cosas buenas son placenteras, ¿no? Y luego va avanzando y luego es responsabilidad del educador. Okay. Luego va avanzando y en la adultez y hasta que muera es responsabilidad del legislador, del dador de leyes, no tal cual como el que hace las leyes, sino como este tercer ente que ustedes están mencionando, que también va a ser el que va a corregir. Okay. Si este adulto empieza a irse a la parcela del otro, bueno, mira, está esto, pasa esto. También dice que la gente se puede reír de ti si no estás guiándote de la misma manera que la sociedad. Y también habla un poco de estas cuestiones del dinero, ¿no? O sea, cómo es que funciona el dinero. Y está genial esa parte también porque dice, bueno, hay quienes quieren ganar más dinero del que necesitan y eso ya es otra cosa y está mal, pero funciona. Es una persona que gana más. Pero bueno, también está el lado virtuoso del dinero, que es producir para ti mismo. E incluso intercambiar y tener trueque y ya, ¿no? Hace como toda una clasificación económica. Entonces ahí como que todavía no entiendo cuál es como la diferencia. Pues la cosa es que las virtudes son un accesorio, para empezar, ¿no? Es decir, pero también no necesariamente Hobbes está diciendo que somos buenos o malos, ¿no? Okay. Lo que está diciendo es que en el estado de naturaleza tenemos esta posibilidad, ¿no? Las elecciones infinitas, ¿no? Y también es esta cosa de que en tanto que no existe el ente regulatorio, no podemos alcanzar esa virtud, ¿no? O sea, ¿cómo vas a saber que estás siendo bueno
sino hay alguien que te dice cuáles son las cosas buenas, ¿no? Es decir, no necesariamente puedes captar si hay diferencias entre Hobbes y Aristóteles, porque no necesariamente tiene que haberlas. ¿Sí ves? Okay. O sea, lo que están planteando los dos es una especie como de reconstrucción de ese ente que se va a generar para ser una persona. ¿Sí? Entonces, cuando Hobbes está pensando, y eso es lo genial, que Hobbes no está pensando en el individuo. Porque como dijimos, un individuo en lo natural no puede ser violento. O sea, solo en lo natural no puede ser violento. Es violento en tanto que hay otro. Sí, claro. Entonces, Hobbes no está pensando, piensa en el individuo, en el hombre, ¿no? O sea, si tiene un texto al respecto y tal. Pero él está pensando en el Leviatán, por ejemplo, en esta cuestión del contrato social en tanto que contrato social. ¿Sí? O sea, tú respecto a la comunidad. Y en ese sentido, lo que está esperando es que tú dejes de lado todo eso que categóricamente puede ser malo o nombrado de malo, ¿no? Es decir, no vas a robar, no vas a matar y vas a dejar que las decisiones importantes las tenga el soberano porque él sabe qué quieres, ¿sí? Entonces, en ese sentido, naturalmente que los clásicos también piensan en la sociedad, ¿no? Pero el enfoque es más individual que el enfoque de los contractualistas, porque los contractualistas ya no están pensando en el yo, pues. Bueno, pienso que es de ambos lados, porque están dividiendo el alma, están como las capacidades prácticas y las capacidades teóricas, las prácticas es en relación al otro. Entonces no eres justo tú solito, igual, tal cual lo plantea así, ¿no? Y no eres cobarde, creo que también hay como ciertas virtudes políticas, la virtud política tampoco la puedes hacer tú solito, ¿no? Tienes que estar con otra persona. Sí, la cosa es como el movimiento que lleva ese razonamiento. O sea, por ejemplo, el individuo hacia la sociedad y el contractualista es la sociedad hacia el individuo. ¿Sí ves? Okay. O sea, para también toda esta época hasta Rousseau, ¿no? Todo este tiempo de gente que inventándose contratos hasta Rousseau van a hacer esta diferencia entre lo natural, ¿no? Rousseau va a ser más, todavía más contundente y va a decir, no, somos buenos. Es lo que yo les iba a preguntar. También está al lado en el que dice, sí, somos buenos. Somos buenos, pero la sociedad es la que nos corrompe. Ay, que es un poco lo mismo, güey. O sea, si estás solo, no vas a ser malo porque no puedes, ¿no? Pero entonces hay que ver por qué estos pensadores no están pensando en el individuo, pero están pensando en cómo el individuo debe dejarse para que la sociedad lo transforme. ¿Sí? Entonces ahí es cuando, ¿por qué pensamos en naturaleza humana como social? Si es claro que si un individuo está solo, no tiene que pensar en la naturaleza humana. Sí, o sea, yo estaba a punto de preguntar que si de verdad sí creen que la naturaleza humana solamente se puede expresar en razón a otros. O sea, porque entiendo que, digamos, la naturaleza humana y las acciones que tomes en cuanto a tu naturaleza humana, pues solamente van a afectar si haces algo hacia alguien más, ¿no? Pero, por ejemplo, porque yo siento que la naturaleza humana siempre está yo siento que es como muy dual, ¿no? O sea, dicen, siempre famosísimo es que el humano es autodestructivo, pero siempre hablamos del sentido de supervivencia, ¿no? O siempre hablamos de la naturaleza violenta del hombre, pero la naturaleza apaciguadora del hombre también, ¿no? O sea, de buscar la paz. Y yo creo que esto se puede hacer como individualmente también, o sea, incluso para ti mismo, hacerlo hacia ti mismo. Pero, o sea, no sé si es enteramente como más importante expresarlo hacia alguien más en tu sociedad o si se podría analizar como la naturaleza humana de un individuo. Y si sí sería naturaleza humana, pues. O solo la naturaleza de Ámbar. Pues es un poco la cuestión con la esencia y decir naturaleza humana. Porque nuestras esencias, en esencia, son diferentes. Sí. ¿No? O al menos así se dice románticamente. Yo no lo creo. Es decir, yo personalmente no lo creo. No creo ni en la naturaleza humana. Pero esa es la cuestión. Es decir, si hablamos de esencia,
naturaleza humana como esencia humana, existe una esencia y una subesencia, ¿no? ¿Qué te hace ser lo que eres? ¿Qué te hace cumplir tus funciones? ¿Qué es lo que dice ámbar es ámbar? ¿Y qué es lo que dice ámbar es humana? ¿No? ¿Quién sabe? Yo lo que creo es que, o sea, estos autores, por ejemplo, Hobbes y también Maquiavelo y tal, lo resuelven, digamos que a partir de cosas que se repitan históricamente. Historicismo. Ajá. Entonces, es como que, ya tenemos estos 36 casos de estas 36 ciudades donde el gobernador fue confianzudo con su compa. Entonces, el compa que lo traiciona y que se apodera de todo y que lo mata y que... Y drama. Siempre pasa eso. Ajá. Entonces, creo que a partir de esa forma reiterativa de actuar, pues se crea como un patrón. Que creo yo que eso es más lo que podríamos hablar, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, sí hablaría más de patrones de conducta o de acción, más que tal cual de una naturaleza. Porque, pues, justo es como que más, o sea, menos determinista en un sentido, ¿no? Y ellos toman estos ejemplos y dicen como, es que el ser humano es así. Ok. Entonces, yo ahí matizaría un poquito y que justo fue lo que después se desarrolló como el materialismo histórico, justamente, en el cual se da cuenta de que, pues sí existen estos casos, pero también existen otros casos más, ¿no? Y que al final todo depende del contexto, todo depende de la situación histórica en la que se encuentra una persona y que al final no solamente es como la persona, sino también justo las relaciones humanas que hay entre estos humanos, ¿no? Bueno, entre estos grupos, ¿no? Sociales. Y que si lo llevamos hacia el marxismo, pues ya es centrado en las formas de producción. Okay. Sí, porque, o sea, incluso a mí se me hace, pensando en esto de cómo depende mucho de la sociedad y del contexto histórico, como dices. Por ejemplo, a mí me da, siempre yo digo, pero podríamos saber muchas cosas. Por ejemplo, de las tribus que no están contactadas, o sea, que han estado aisladas desde hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, me acuerdo mucho de un caso en el Amazonas, en el que se supone que lo que pasó fue que en una de las expediciones europeas, pues mataron a toda una tribu, pero quedó un niño. Y el niño se fue a vivir como al bosque, bueno, a la jungla del Amazonas, solo, y entonces como que seguía replicando cosas que había aprendido de niño, ¿no? O sea, como a sobrevivir y cosas así, ¿no? Y entonces como, pues pasó tiempo y entonces la gente lo empezó a ver y pues el niño pues ya era un hombre y se convirtió en un anciano y era, o sea, comenzaron a documentarlo y a como a mantener la distancia, ¿no? Y él jamás se acercó, los veía, pero jamás se acercaba, pues. Pero tampoco como que huía completamente, ¿no? De ellos. Y al final se dieron cuenta que muchas de las acciones que estaba haciendo, o sea, como que buscaba refugio o defendía todas sus pertenencias que tenía. Y al final como que cuando ya se supone que lo que hizo cuando ya sintió que se iba a morir fue como hacerse un hoyo y ahí quedarse. Y ahí lo encontraron. Y por ejemplo también la otra tribu que es que salió en las noticias hace un par de años porque un youtuber cristiano intentó ir a evangelizarlos y lo mataron. Son los senegaleses, que es en una islita cerca de India, que jamás se han podido acercar porque siempre que llega alguien o ven un dron o ven un helicóptero o algo, le empiezan a lanzar así como flechas y lanzas, ¿no? Y entonces me acuerdo que he escuchado, he leído un par de estudios en los que dicen que incluso en esas como comunidades no contactadas se puede como apreciar cierto lo que llaman ellos la esencia humana, ¿no? De la protección de lo que es tuyo y cosas así. Que está raro, güey. O sea, porque a mí es por eso es que este tema no es mi favorito. Porque fíjate bien, o sea, decimos, bueno, la supervivencia y las costumbres y tal. Pero entonces la naturaleza humana es igual que la naturaleza animal. Sí, porque el animal quiere sobrevivir y el animal busca refugio, el animal hace su grupo y ahí andan en su grupo. Hay animales que entierran a sus, o sea, elefantes. O sea, ¿cómo es? Por eso es que es una pregunta tan difícil, por eso es que es un tema tan interesante, gente. Y a mí, digo que no es mi tema favorito porque es un tema que no puedes pararlo.
¿no? No va a haber respuesta. No va a haber respuesta. Ajá. Y entonces los patrones, por ejemplo, en los patrones puedes encontrar supervivencia y necesidad y cuidar lo tuyo, ¿no? Por eso, para algunos contractualistas, la propiedad privada va a ser natural también. Para Hobbes, no. Hobbes va a decir, no tenemos propiedad privada. El Estado el contrato y el Estado nos va a dar esa propiedad privada. Y otros van a decir, no, pero la propiedad, derecho a la propiedad, tú lo traes. Por naturalismo. ¿No? Por nacer, tú ya tienes derecho a la propiedad. Entonces, por eso es que decimos, bueno, la naturaleza humana, por eso siempre quiere. Pero cuando un león tiene hambre, busca comida. Sí. Ahora que nosotros, como dice Hegel, por ejemplo, que va a ser quien deje todas las bases justo para este materialismo histórico, va a decir, a ver, pero ¿cuál es la diferencia, pues? O sea, ¿qué es lo que deseamos nosotros? Okay. ¿Qué es lo que deseamos nosotros? Porque si al final tenemos la supervivencia tal como estamos diciendo ahorita, nuestro deseo debe ser diferente a los deseos de los animales. ¿Por qué? Exacto, ¿por qué? La razón por la que podemos pensar filosóficamente en el pensamiento de Hegel así es que el ser humano no desea cosas. El ser humano desea deseos. El ser humano desea lo que tú deseas. Es decir, como hemos hablado mucho del inicio de la historia en Hegel, ¿no? Pero la onda es que yo deseo el deseo de vivir del otro. Y entonces por eso la historia comienza con el amo y el esclavo, ¿sí? Okay. Entonces piensen que nuestros deseos son los que nos va a separar de los animales. Porque el animal va a comer y ya estuvo. El ser humano va a comer y va a guardar comida para lo que sigue. ¿Sí ven? Pero ahí, por ejemplo, podrías desarrollar esto del amo y esclavo. Creo que hay mucha telita ahí. Ok. Entonces, la historia va a comenzar con esta idea de los deseos. ¿Sí? La historia va a ser algo que comienza con dos elementos, ¿no? Y estos elementos van a ser iguales. Y entonces, este desea el deseo del otro, ¿sí? Ajá. O este desea tener al otro. Ahora, la cosa es que eso nos pone en un caso de vida o muerte. Y ahí es donde empieza esa primera naturaleza, que es la de la supervivencia. Yo tengo el deseo de apoderarme de este, entonces voy a tener que matarlo. ¿Sí? Y así empieza. Caín y Abel, Roma, todo empieza con un asesinato, ¿no? Sí, cierto. Y entonces Hegel, porque era un pinche sabio y se conocía su historia, se dio cuenta de que para que eso pasara uno tenía que matar al otro. Entonces va a haber dos cuestiones. El primero va a desear la muerte del otro, ¿sí? Pero ahí hay una lucha interna. Está mi deseo de matar contra mi miedo a la muerte. Y entonces va a ganar en esta lucha original quien su deseo de matar sea más fuerte que su miedo a la muerte. ¿Sí? Okay. Entonces el que teme a la muerte va a decir me rindo. Y quien tiene más deseo de matar que miedo a morir, va a adoptar como el esclavo. ¿Sí? Entonces así hablamos de la dialéctica del amo y el esclavo. Okay. Entonces va a dictarnos entonces que la supervivencia va a ser una cuestión natural. ¿Sí? Entonces yo voy a sobrevivir. ¿Cómo sobrevivo? Matando al otro. Y el otro, ¿cómo? Rindiéndome porque tengo miedo a la muerte. Y entonces se genera la idea del amo y el esclavo. La idea del amo y el esclavo va a llevarnos a esta dialéctica, que es la dialéctica histórica, que es el esclavo va a servir al amo. Pero en ese sentido, como el esclavo va a ser el que está trabajando, va a ser el que está aprendiendo a cosechar, aprendiendo a sembrar, aprendiendo a cocinar, aprendiendo a edificar, el amo va a quedarse quieto. Y el que crea la cultura es el esclavo. ¿Sí? Y nomás está comiendo. Y nomás está... y no se hace nada. Ajá. Y entonces en algún punto el esclavo va a decir, oye, güey, pero si yo estoy bien mamado. Todo y tú estás ahí, ¡punk! Okay. Te voy a chingar. Y entonces se crea esta dialéctica. ¿Sí? Ok. Ajá. Tengo 2 preguntas. Sí. Bueno, sí. Después yo. En un primer momento, escuchando, me sonó a que la perspectiva era del individuo, ¿no? Pero bueno, ahorita ya lo traspolaste a la sociedad, ¿no? O poco.
Digamos que como toda una nación puede querer apoderarse de otra nación y la nación tiene que someterse y tal. Pero también macro. Y bueno, entonces también como que me pareció eso interesante, ¿no? Porque el amo necesita que el esclavo no quiera morir, porque entonces si no se rompe la sociedad, ¿no? Sí, pero en ese sentido... O sea, para que tenga lógica la estructura de... No, pero en ese punto son iguales. Sí, los dos desean matar. O sea, en ese punto son iguales. La diferencia entre amo y esclavo se da cuando uno cede. Sí, pero para que el razonamiento de Hegel tenga lógica, uno necesariamente debe ceder. Ajá. Solo así funciona su lógica. Si no, se rompe y no tiene sentido. Pero no es exclusivo. O sea, no lo nulifica. Sino que la lucha entre esos dos puede seguir. O sea, esa lucha puede ser interminable y nadie desea lo otro. Pero en tanto que sucedió, empezó la historia. En tanto que sucedió. Ok. Es como... Que también cuando estaban hablando esto de la historia... ¿Qué? ¿Historicismo? Historicismo. Como que sí está esta necesidad de regresar a los inicios y de ahí ir hacia adelante, ¿no? Así como, a ver, vamos al inicio, así como yo ahorita. Y ya de ahí vamos a avanzar. Entonces, esa noción es un poco como intentar explicar cómo se dieron la división de los 4 elementos en la naturaleza. Ajá, es igual. O sea, eso es una búsqueda orientada muy metafísico a lo tuyo, pero sí. Ok, ya. Sí, entonces esto va a dar paso a todos los conflictos sociales que la modernidad va a suponer, ¿no? Marx, ¿no? Sí, es que es un razonamiento muy interesante. Ajá. Y eso es algo que nos resuelve en muchas cosas la historia. Es decir, de ahí pasamos a los patrones, ¿no? Hemos tenido... Por eso a Hegel le encanta la democracia, le encanta esa Grecia, que es la parte más alta previa a su realidad, claramente, ¿no? Va a buscar cómo la historia va a caminar hacia el espíritu absoluto. Y el espíritu absoluto va a ser cuando lleguemos a esta perfección que casi alcanzaban los griegos para Hegel. ¿Sí? ¿Nietzsche es antes que Hegel? Nietzsche es después que Hegel. ¿Después que Hegel? ¿Pero por qué preguntas Nietzsche? Nada más para entender qué tanto tiempo se idealizó tanto la Grecia. Como el estado político de Grecia, ¿no? Sí. Hasta la Lo fecha. que pasa es que tienes que pensar que el idealismo alemán es muy griego. Sí, claro. La ilustración es muy griega, muy, muy romana también. O sea, la ilustración pasa con una necesidad de volver al clásico. Por eso esta emoción de Jäger, por eso volteamos para atrás, por eso los clásicos son clásicos, porque volteamos, ¿no? Entonces, cuando se da este impulso de la ilustración, del que Hegel ya es como la máxima expresión, ¿no? Se da este impulso, pasa la Revolución Francesa, que es como la materialización de esa ilustración, y sobre todo también la llegada del espíritu absoluto para Hegel, ¿no? Para Hegel, Napoleón es el espíritu absoluto. O sea, hay que pensar en eso. Entonces, Hegel nace porque existe la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este idealismo alemán, los griegos van a ser la base. Los alemanes se creen griegos. Los alemanes se creen griegos. ¿Sí? Y tienen todo el derecho porque su lengua es parecida, crean las palabras igual que los griegos, ¿no? Pero no tiene nada que ver, ¿no? O sea, pero en fin, o sea, esta idealización de los griegos es la que forja la idea de clásicos, ¿sí? O sea, Grecia y Roma van a dictar la modernidad todavía. O sea, porque cuando hablamos del Renacimiento, de quien tú quieras en el Renacimiento y pre-Renacimiento desde Dante, ya son clásicos. Y eso genera... Cuando hablamos de Renacimiento lo pensamos como una etapa delimitada en medio, ¿no? Está el medievo y luego está el Renacimiento y es una etapa delimitada. Pero no, el Renacimiento ya es modernidad. Por eso Descartes es el primer moderno. Pero Erasmo ya era moderno, ¿sí? Entonces, todo eso, desde ese siglo, tú puedes pensar en una idealización de los griegos. Desde Santo Tomás. Tal vez es parte de la naturaleza humana idealizar a los griegos.
Bueno, ¿qué ibas a decir, Pau? Retomando esta parte de Hegel. O sea, yo pienso justo como en la dialéctica, que es esto de la tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Y que se va como reproduciendo, ¿no? Y pienso justo en esto que hemos hablado del materialismo histórico desde Marx, ¿no? Que es como una forma de modo de producción económica y que se cae o es derrumbada por otra forma de producción y así se van como generando pues la historia, ¿no? Al final. Y que él dice que justo es el capitalismo, bueno, el feudalismo, capitalismo y finalmente el comunismo, según él, ¿no? Que, bueno, el socialismo, el comunismo, ¿no? En fin, pero justo lo que yo pienso y en este ejercicio de pensar en el amo y en el esclavo es en la dinámica del poder. Y que justo hablar de poder sí o sí implica, creo yo, justo referirte a otro, ¿no? Sí, sí. Y, o sea, de hecho pensé en este experimento muy famoso de que llevaron a unas personas, bueno, no sé, a un lugar. Y que pusieron a unos a ser policías, según, y a otros a ser cautivos, ¿no? Bueno, prisioneros. El experimento, que no recuerdo cómo se llama, pero bueno. Simón. Y que, o sea, bueno, era inhumano, ¿no? Los ponían como justo a los que eran policías, pues con el uniforme. Incluso leí por ahí que les ponían como lentes de sol para no hacer como contacto visual. Porque eso también habla un poco, no sé si de naturaleza, pero de un instinto quizás. Que cuando haces contacto visual, haces un contacto emocional, ¿no? Entonces querían como suprimir eso y generar como, pues sí, toda esta hostilidad entre justo la figura de autoridad y el que está suprimido o sometido a este poder, ¿no? Y sí está muy loco porque al final en ese experimento, pues sí, las personas que eran autoridades, digamos que se dejaron llevar por ese papel y hacían cosas bien feas, ¿no? O sea, sí los atormentaban, sí... No recuerdo tal cual qué les hacían, sí, pero... o sea, yo justamente creo que va a salir un documental de que ya llegó el tiempo en el que hubo el acuerdo de confidencialidad de los que tocaron que fueran los oprimidos, porque al parecer tuvieron como secuelas muy feas. Estrés postraumático. Y, o sea, de verdad, justo como tú dices, o sea, era un grupo de universitarios, o sea, todos iban en la misma clase y tenían la misma edad. Y entonces a unos les dieron todo el poder y otros eran los oprimidos. Y sí, o sea, los que eran los guardias, como dices, así los torturaban, les quitaban la comida, hacían como sistemas súper arbitrarios de que era un digno de castigo y que no. Después de que acabó este estudio, realmente cuestionaron creo que era de sociología, ¿no? El profesor. Le dijeron así como, eso estuvo súper nada ético, bro? Y pues creo que al final lo que él quería probar era cierta cosa de igual la naturaleza humana y como el desbalance de poder. Y creo que todo el punto era que la sociedad como que se llega a un balance ella sola, ¿no? La mano invisible. La mano invisible de la sociedad. Y entonces como, pues al final no lo probaron, ¿no? O sea, al final tuvieron que acabar el experimento porque la gente terminó muy mal. Sí, claro. Y entonces, pues sí, es... Simón. Pero si era eso, es como una reflexión súper inútil y estúpida. Totalmente. Sí. Porque no, si en el mercado no lo creo, mucho menos en la sociedad que existe esta mano invisible. Y no se trata de creer, o sea, siempre la historia ha cambiado porque ha habido una mano no invisible que genera, ese es el conflicto, sí, ¿no? Las guerras, por ejemplo. Las guerras no se autorregulan, las guerras se acaban, ¿no? Porque se acaba la gente. Se acaban. ¿No? Y es como... Y siempre es una decisión política. O sea, siempre es una decisión política. El soldado es alguien que es una herramienta del político, ¿no? Que tiene sus propias decisiones dentro del combate y lo que sea, ¿no? Ya saben que yo estoy en contra del soldado como títere, pero que al final las decisiones, si la política dice regrésate, te regresas, como pasó con el talibán en Afganistán, ¿no? Y que ahorita la están pasando muy mal las criaturitas, porque pues ahora el talibán está en el poder. Entonces, esta cuestión del poder es en realidad la misma discusión de si estás solo, no existe esta discusión del poder. Si estás solo, tu único poder es contra la naturaleza.
A ver. Y lo único que sigue siendo totalmente natural en el humano es que un árbol no te caiga en la cabeza. Por lo tanto, lo único que queda es la supervivencia otra vez. ¿No? Bueno. Obviamente aquí probablemente no aplique, ¿no? Pero nos han faltado los buenos estoicos. Uh-huh. En esta discusión de que somos buenos por naturaleza o malos por naturaleza, pues me faltó mencionar que para los estoicos no era ninguna de las dos, ¿no? Sino claro. Somos una hoja en blanco y a partir de ahí se construye. Uh-huh, uh-huh. Porque lo bueno y malo, lo ético es construcción social, además. Exacto. Claro. Y bueno, en esto del poder, pues también está el lado de gobiérnate, ¿no? Uh-huh, uh-huh. O sea, puedes ejercer poder sobre ti mismo. Ajá. No necesariamente sobre... Sí, pero ¿por qué ejercerías poder sobre ti mismo? Pues ahí está la pregunta. Exacto. o sea, ¿qué tal si buscas poder? Yo ejercito el poder sobre mí mismo, me gobierno para no matar a alguien. Oh, Jesus fucking Christ. ¿No? Me gobierno para no matar a alguien. Yo también, de repente. Digo, a ver, David, tranquilízate. O a veces no me gobierno cuando me acabo la Nutella, ¿no? No, pero por ejemplo. Debería haber ahí un poder interior. Ajá, pero dices, bueno, pues... ¿Pero el libre pinche albedrío? Por mi salud, dices, ¿no? Quizá. Por mi salud, pues es cuestión de supervivencia. No es cuestión de poder. La cuestión no es el poder. No es autogobernarse, sino la idea de supervivencia. Pero cuando te ejerces poder sobre ti, cuando dices gobiérnate, alguien más te lo dice. Porque es la frase de gobiérnate, ¿no? Simón. O sea, señora, Simón. te lo dice alguien más. Te gobiernas porque hay otro. Porque el infierno son los otros. Bueno. ¿No? No es mi postura, ¿no? Pero dentro de la postura histórica sí es ejercer poder sobre ti mismo. Uh-huh. O sea, tal cual hay analogías así. Ajá. O sea, el ánimo es el soberano, o puede ser un tirano, o puede ser un soberano. Ajá. Sí, pero no te comes toda la Nutella en ese estado de naturaleza. No te comes toda la Nutella porque ay, voy a engordar, ¿no? No te la comes porque quieres para el rato, ¿no? O porque quizá un día antes me sentí mal y entonces he supervivencia de otra gobernarme vez. Y decir, controla es ese decir, impulso de seguir comiendo. Ajá. Y está muy bien, pero, o sea, me decía un amigo el otro día, me escribió, no sé, así de la nada, me escribió, oye, David, mi amigo es muy de derechas, entonces tiene pensamientos medios extraños. Y me dice, oye, David. Todos sabemos quién es. Oye, David, la guerra es parte de la naturaleza del hombre, ¿no? Y yo le decía, no. Y le decía, pues mira, para empezar, quién sabe qué sea eso, pero le digo, no. Porque la guerra es una elección. Que se da a partir de un conflicto. Y ese conflicto tendríamos que ir más para atrás para ver si esa es la naturaleza. O sea, para buscar esa naturaleza humana que lleva a la guerra. Porque la guerra no puede ser naturaleza humana. Porque existe todo un proceso que nos lleva a ese conflicto. O sea, hay una decisión. Pero ese conflicto general, ya sea de posesión o de cuidar esa propiedad, es la que nos lleva a la guerra. Entonces habrá que ver si los contractualistas están más en lo correcto al decir que es natural tener cosas que el otro nos quiere quitar y por eso entramos en guerra, ¿no? Entonces él me decía, entonces la guerra es... Y yo le decía, no, güey, aguanta. O sea, la guerra en sí, ¿no? Porque la guerra, según los manuales, es la segunda opción. Entonces, el conflicto puede ser natural en el humano, pero las razones del conflicto son las naturales. O sea, me estoy pidiendo por sobrevivir, entonces sí. Pero no es naturaleza humana, es naturaleza y ya. Ok. Porque los animales tampoco se quieren morir, güey. Pero la guerra es una elección, es la segunda opción. La primera es la diplomacia. Que eso a mí me parece más natural que la guerra. Porque si hay algo natural humano, sería la razón. Qué bueno que mencionas eso. Justo también estaba pensando en eso. O sea, diciendo que la naturaleza humana puede ser el poder, ¿no? Estaba diciendo, si decimos eso, quiere decir que no hay ninguna diferencia con el animal, ¿no? Y yo dije, pues sí, ¿no? Porque siempre como seres humanos hemos querido diferenciarnos de los animales. Sí, man. Todo es muy fácil, no sé por qué hay lucha con eso, pero... Y, bueno, una de las razones en la antigüedad que nos diferenciaba de los animales era el lenguaje. Y que somos seres éticos, ¿no? Entonces nosotros podemos comunicarnos con palabras escritas y orales y tenemos moral, ¿no? Decidimos qué es bueno y malo. Pero luego ya empiezas a pensar y se cuestiona, bueno,
Bueno, obviamente que somos racionales al final, ¿no? Eso es lo que engloba. O sea, para tener virtud o moral necesitas el logos, necesitas la razón. Y que es el lenguaje, ¿no? Es lo mismo. Entonces, después dices, bueno, quizá, o sea... Pero luego salieron los perros que le pican a los botones y bueno, pues... ajá. O las inteligencias artificiales, ¿no? Por eso yo creo que eso fue un súper cambio de mentalidad en la filosofía cuando empezaron a crear programas, ¿no? Y decir, bueno, no que éramos los únicos seres inteligentes. Y ahora la computadora piensa y toma decisiones y hay un algoritmo que construye y aprende y contesta y se regenera. Entonces eso ya no es necesariamente solo humano, ¿no? Como las dos computadoras... Ese se lo saben. En los 90s, unos científicos como conectaron dos computadoras y como que le dijeron, pues respóndele, ¿no? En estos experimentos de inteligencia artificial. Y entonces que empezaron a responderse, o sea, pasó tiempo... El amo y el esclavo, ¿no? No. Empezaron a usar como un lenguaje y como código que nadie sabía qué se estaban diciendo. Y entonces que las apagan. Las apagaron. Eso fue lo que hicieron. Les dio culillo. Sí, pero eso es una discusión ya más ficcional y compleja al mismo tiempo, ¿no? Falta ver si cuando hablamos de... porque estamos hablando de que piensan y que son inteligentes. Pues nadie está hablando de razonamiento, ¿no? Es diferente. Es diferente. Y ahí pueden ver nuestro episodio de por qué pensamos y la diferencia. Ajá. O sea, es muy diferente. O sea, no... La inteligencia artificial, habrá que ver primero si es inteligencia. Lo que sí es artificial. Y el razonamiento es diferente a lo que hacen las... Pues lo podemos asimilar y está muy bien y uno no está peleado con eso. Bendita sea ahora, ¿no? La inteligencia artificial. Pero, para que no... ¿no? Pero habrá que pensar si ese razonamiento del que hablaron los griegos, la razón, ese logos intraducible, es lo mismo que tienen las compus, ¿no? Y es el mismo que tienen los animales, y naturalmente que no, ¿no? Y entonces ahí es cuando vamos diferenciando. ¿Por qué nuestra primera opción es la diplomacia? Entonces es más natural. Si vamos a ir, esto es muy no conspiranoico, pero muy de historia americana, ¿no? Si lo primero es la diplomacia, si no funciona la guerra, y luego la tercera opción es matar sin que nadie se dé cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué va siendo más natural? Muy CIA de tu parte. La CIA eso es la CIA, sí. ¿Qué va a ser más natural? Y Santo Tomás lo dijo mucho mejor que todos nosotros. No existe regresión al infinito. Que eso sería lo más natural. ¿Sí? El infinito es Dios. Entonces dice Tomás, no hay regresión al infinito. O sea, no puedes llegar a ser Dios. Pero lo que sí podemos es acercarnos lo más posible al infinito. ¿Sí ven? ¿Y qué es eso la naturaleza? ¿No? A eso que nos dio lo que somos, ¿no? Según él, pues. Entonces... Sí, porque no regresar al infinito sería ser perfecto. Y es lo mismo, ser virtuoso, ¿qué es? ¿No? Acercarte más a lo que es, no sé, perfecto. Divino. Sí, su lectura cristiana de Aristóteles, ¿no? Ajá, es su lectura cristiana de Aristóteles. Todos los seres acá abajo de las estrellas deseamos ser el primer motor y entonces nos guiamos por él. Exacto, es lo mismo. Pero él lo cristianiza. ¿Sí? Entonces, sí. Ahora, la otra cosa es que solo podemos regresar lo más cercano al infinito por el razonamiento. ¿No? ¿Y cómo se forma? Pues le copió todo a Aristóteles y todo es cuestión lógica y logística, ¿no? Entonces tú no le puedes rebatir nada. Por si tú quieres ser mejor como debatiente, tienes que leerte tu suma teológica. Porque el vato lo que hace, que me parece genial, es que pone ahí una aseveración y luego te dice, ¿qué me pueden... ¿cuáles serían las cuestiones que me podrían hacer? Ahora ahí le dan mis respuestas. Entonces él mismo hace la aseveración, hace las preguntas y él las responde. Ese es el ejercicio de debate más pesado que podrías hacer, ¿no? Ahora, si la razón viene siendo esta cosa que está en todos los humanos y... En realidad es naturaleza humana, güey. Pues... ¿Tú qué dirías, Pau? Los hombres somos... Bueno, los seres humanos somos racionales por naturaleza.
A unos no se les da. ¿Qué dijiste? A unos no se les da. Pero tenemos la capacidad, ¿no? Sí, no, y creo que justo pensé como previo a Marx estaban estos liberalistas, ¿no? Estos pensadores decían que el Estado no se debía de interponer entre estas decisiones en el comercio porque al final somos seres pensantes y con esta capacidad de razonar, por lo tanto no tendríamos que llegar a esos extremos de querer ganar todo para mí misma y expensas de justo explotar a gente vulnerable. Okay. Y entonces justo crearon esta idea de la mano invisible y que se regula sola y que somos seres capaces de no llegar a esos extremos y que el Estado justo por eso no debería de involucrarse, ¿no? Yo creo que eso es un poco ingenuo y como ya hemos dicho, pues la mano invisible no funciona porque pues al final sí hay seres humanos que quieren ganar mucho dinero aunque ya tengan un chingo de dinero, pero quieren seguir ganando. Sí, y eso a expensas de justo gente vulnerable y gente que no tiene las mismas posibilidades o, dícese en términos marxistas, el capital, ¿no? Entonces, yo creo que sí existe esta racionalidad, pero ¿es racionalidad buena o mala? ¿Quién sabe? Pero sí diría que de que somos racionales, pues sí. Sí, porque la onda de lo racional, que es un poco lo estábamos hablando antes de grabar, la idea de racional solo implica que tienes un proceso racional para generar algo y que si sea bueno o sea malo. Ahora la cosa aquí, quiero ganar mucho dinero, así que voy a hacerme político y voy a entrar a una secretaría y entonces voy a sacar dinero para mí de esa secretaría. ¿Ok? Esa persona está pensando en un bien o un mal. Un mal. Fuera de la idea de que... un bien para él. O sea, él va a estar bien. Él va a estar bien. Lo que está evitando pensar es en el mal, ¿no? Del otro, porque... Del otro, ajá. O sea, por eso te preguntaba hace rato fuera de cámara, o sea, esta parte de... Si tú robas un caballo... Ajá. Te va a hacer 10 veces feliz, pero al que se lo robaste 20 veces infeliz, ¿no? O sea, porque tú estás pensando en tu bien y esos 10 veces felices son suficientes para ti. Pero el otro va a estar sufriendo ahí por su cuaco, ¿no? O sea, ¿cuánto quieres ese caballo? ¿Cuánto necesitas ese caballo? ¿Ese caballo es para trabajar? Entonces existen estas, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo contrario? Atenuantes. Lo que va haciendo peor el robo, ¿no? Atenuantes es lo que hace que sea menos, ¿no? Si maté a alguien, pero un atenuante es que me estaba defendiendo mi honor, ¿no? Entonces ya hay un atenuante. Entonces es eso. O sea, entonces pareciera pues que lo que estás planteando es que el poder sí es, la búsqueda de poder sí es parte de una especie como de naturaleza, ¿no? O sea, a mí no me lo parece. Pero sí creo que el ser humano no tiene muy claro la idea de necesidad. ¿Sí ves? O sea, el ser humano no sabe cuándo hace las cosas por necesidad. ¿Cuándo se acaba la necesidad? ¿No? ¿Cuándo se acaba la necesidad? Sí, o sea, ¿por qué tengo que robarle a los pobres, güey? Si vivo en una casa en las lomas, mamón. ¿Por qué tengo tantos sacos de trigo? ¿No? Que a mí me parece esto para que veas, o sea, por qué el dinero se vuelve algo que además tiene un valor fidedigno, un valor que no existe, ¿no? Se lo damos también. Pero esta gente que las lecherías, que tiran la leche para mantener el valor. Para mantener el valor. Dices, óyeme, cabrón. Sí, tienes toda la razón. Ponla en barriles y dásela a los homeless, aunque sea, güey. ¿Qué te digo? ¿No? ¿Qué tanto es tantito? Ajá, güey. ¿Qué tanto es muchito? ¿No? O sea, pareciera, ¿por qué? ¿Para mantener un precio y tal? Oye, sí no había pensado que la neta como que se nos escapa totalmente el concepto de necesidad, ¿no? Y de cuánto es lo que necesitas. Sí, o sea, porque la lección de supervivencia es hacer de la necesidad virtud. Pero cuando te das cuenta que ya no necesitas, güey. Como la paradoja del calvo, ¿no? Ajá. O la paradoja del granito de arena.
O sea, hasta cuando empiezas a ser calvo. O sea, no hay parámetros estrictos. Punto, ¿no? Ajá. Sí, se te caen tantos cabellos y ya eres calvo, ¿no? Exacto. Okay. ¿Hasta cuándo ya? Sí. Bueno, pero vamos. La quinta cucharada de Nutella ya te tiene que decir algo, ¿no? Pues la Nutella. Es mi ejemplo de hoy. Aplica para todo. Ya. Sí, Simón. Oye, no lo había pensado. Sí se nos va completamente. O sea, es que es lo que decían justo estos pensadores liberales, que al final nos íbamos a regir por la necesidad. Pero creo que eso es como un ideal moralístico, quizá. Sí. Ya vi que no te caen bien estos güeyes, ¿eh? O sea, como que no. Pues estaban mensos. Es como muy estoico, ¿no? Epicurio de su parte. O sea, lo primero que habría que hacer entonces es determinar qué es necesidad, ¿no? Hasta cuando ya identificamos que no ocupamos más vino, sino solo agua. Está difícil. Sí. O sea, un buen ejercicio es saber si la necesidad es la naturaleza humana. Entonces, lo que podemos hacer, que es un ejercicio que todos deberíamos hacer, es naturaleza humana y ponerle un concepto. A ver, ¿es poder? Analizarlo. Necesidad, analizarlo. Supervivencia, analizarlo. La razón. ¿Sí se está entendiendo? Sí. O sea, hacer todo un montón de tratados. ¿Qué es? Ahí está una idea para un libro, mira. ¿Qué es la naturaleza humana? Primer capítulo. Poder. Podría hacer esto por esto, y luego datos históricos de por qué sí, y luego necesidad. Esa es naturaleza humana, ¿sí? Porque por eso es que este tema a mí... y yo no sé si fui muy duro con el chico que lo dijo. Porque mi onda es, si tú piensas que la naturaleza humana es la razón por la que no funciona el socialismo, por ejemplo, entonces ¿por qué el capitalismo lleva tanto tiempo? ¿Sí? Sí. Pero también es otra cosa de pensar, que esto lo piensa mucho la derecha, que el capitalismo se ha mantenido igual. Y lo cierto es que no. O sea, ha habido varios capitalismos girando, ¿no? Dialécticamente. Entonces el capitalismo tampoco ha funcionado. Porque habría que ver, que es lo que les explicaba en clase, es si el capitalismo tenía como búsqueda esto que tenemos por capitalismo tardío. Y pareciera claro que no. ¿No? Pero como ven gente que lo está logrando, dicen, es que esto sí se da. Es decir, el argumento pues era que el capitalismo iba bien con la naturaleza humana. Y por eso cosas como el comunismo no funcionaban. Porque la naturaleza humana hacía que fuéramos egoístas y ¿sí? Pero en realidad habrá que ver si el capitalismo en esencia es lo que estamos viviendo. ¿Sí? Entonces, si es por naturaleza humana, a todo tendríamos que aplicar la naturaleza humana. Y por eso es que este tema es como, me gusta mucho, pues, pero no resuelve. Sí, es cierto. Sí, ¿no? Y quizá un poco como en contraargumento, quizá, sobre esta idea de construcción social. Hablando de que también mencioné que me gusta como entender esos pensamientos que han dado una contracara a esto. Estuvo genial una lectura que hice, creo que ya la mencioné en un episodio, ahora que me acuerdo, del buen Nietzsche. Pero me gustó mucho cómo planteó Nietzsche esta crítica a creer que los seres humanos teníamos como la última respuesta y que el hecho de teorizarlo ya lo hacía verdad. Como que lo estaba pensando ahorita que mencionaste lo de, pues que es el capitalismo y si realmente como se escribió se hizo y tal, ¿no? O sea, como que sí parecería que al final, como seres humanos, también como que es nuestra naturaleza creer, primero, que podemos autodefinirnos. Así de, yo soy tal. Entonces, la naturaleza del hombre es tal, ¿no? Y por lo tanto, como yo lo digo y como yo ya lo hice, pues es eso. Entonces, no necesariamente puede ser de esa manera, ¿no? Como que eso me gustó mucho leerlo, como entender. Yo venía leyendo mucho cómo se buscaba entender la física, ¿no? O la naturaleza, o la verdad, o lo falso, tal. Y de pronto viene Nietzsche y dice, bueno, pues, si tú lo estás escribiendo, no necesariamente está pasando. O sea, el hombre no lo va a determinar solo por teorizarlo. No necesariamente lo está entendiendo, ¿no? Sí. Entonces, está bueno también ese otro lado, como, pues las cosas están ahí. Y pues ya. Sí. Así. Es que eso es lo más interesante, sobre todo el Nietzsche joven. Ese es.
Acotación, Nietzsche joven. Sí, Nietzsche joven. Nietzsche todavía no odiaba a Alemania. Amaba todavía a los griegos como un modelo, ¿no? Sí. O sea, es una lástima que la gente se vuelva fan del otro Nietzsche. Son tres Nietzsches. Sí, y es un poco mi problema con estas cuestiones, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Para qué? Porque vamos a intentar teorizar lo imposible, ¿no? Y por eso me peleo con los clásicos, ¿no? Por ejemplo. Pero es necesario también, ¿no? Es curioso, como que esos razonamientos, como todavía era el Nietzsche filólogo, como que de verdad intentó aprender y replicar esos pensamientos a su época, ¿no? Que como esa era toda su intención. Como, ok, yo sé que Nietzsche odiaba a Sócrates y tal, pero de cierta manera odiaba a Sócrates dentro de su Alemania, pero no necesariamente un Nietzsche socratizado. No sé si me explica. Ok. Pues, o sea, como que aprendió a razonar a partir de su tiempo, ¿no? Cuestiones que eran de la antigüedad. Entonces, sí, Sí, que eso es algo importante, ¿no? O sea, ¿de qué te sirve leer un güey de hace 2000 años? Bueno, de que lo puedes traer a tu tiempo y verlo desde tu tiempo, ¿no? Que eso es importante y que eso es otra cosa. O sea, ¿qué tanto queremos saber? Realmente. O sea, ¿qué tanto queremos saber y qué tanto es tan natural querer saber? ¿No? O sea, desde que decimos, a ver, cuéntame el chisme. No, ella me gana. Ay. Ahí se dan. Desde que dicen, cuéntame el chisme, aunque yo no conozca a la persona, que es una de mis discusiones favoritas, ¿por qué quieres saber chismes de personas que no conoces, güey? O sea, ¿por qué? A ver, cuéntame el chisme. Porque estoy buscando la naturaleza humana, güey. Estoy haciendo mis patrones. Simón, me está analizando no lo los entiendo, patrones. o sea, de oye, conducta. yo sí, pero ¿la conoces? Ah, no, pero que ¿no? O sea, que desde eso, o sea, al final eso es saber algo, ¿no? Saber algo. Sí, Fíjate que yo conozco la historia de, ¿la conociste? No me lo contaron. El primo de un amigo, ¿no? Entonces, como, ¿qué tanto es saber? Apuntes sociológicos. Porque a mí lo de saber es poder se me hace muy cursi. ¿No? Pero, o sea, Salinas sabía cosas, muchas. Y si pudo. ¿No? Ajá. O sea, tú tienes, por ejemplo, a AMLO, que llegó al poder sin saber nada. O sea, vamos viendo, pues, ¿no? Pero como que en el fondo piensas, algo de saber. ¿Saber? Simón. Algo de saber. Simón. Dios mío. No, bueno, yo también es que estuvo mucho ahí esperando. Bueno, también la paciencia. La virtud de la paciencia es... Eso sí te apremia. hace ser presidente. Apremia. Tú nomás te quédate quieto esperando tu puesto mientras todos los demás la están cagando. Y van a decir, bueno, ya denle a este güey. Qué paciente ha sido. Historia de México. En la historia de México. La historia de México es eso. O sea, vamos a ser pacientes y ver qué es. Ahora, preguntémonos de todo esto, gente. ¿El animal es paciente? Algunos que son muy pacientes para cazar, ¿no? El animal busca el mejor lugar para vivir cerca de todos los recursos que tiene, ¿no? Entonces, si hablamos de naturaleza humana o de naturaleza y ya, güey. ¿No? A huevo que el animal no puede hacer eso porque no tiene refrigeradores. Pero nosotros tenemos razonamiento para hacer refrigeradores. Y claro que vamos a querer tener comida en el congelador para 2 meses. Ahora, ¿eso es egoísmo? No, güey, es previsión. Y previsión de la naturaleza humana, o sea, eso es lo que me conflictúa a mí, ¿no? Lo único claro es que lo humano es lo humano y ya. Nada de lo humano es... Y eso es ¿y qué es lo humano? La cultura, ¿no? Lo digo, no sé. No tiene que estar de acuerdo conmigo nadie, o sea, nomás digo que lo cultural es lo humano. Ok. Y es una construcción social. Qué feliz soy. 2 menos, queda 1. Pero es chistoso, o sea, es chistoso. Porque es claro que las construcciones sociales existen. Pero ella se cuenta fuera, pero estudia lenguaje. Sí, cierto. O sea, el lenguaje... Yo hablé desde el comienzo que hay distintas posturas del lenguaje y la postura que yo... Bueno... El lenguaje cuyo entendimiento es la mayor construcción social de todas. No te hagas. Es la mayor convención que ha existido en todas las culturas. Sí, cierto.
Hasta los perros que pican botones son botones en inglés. ¿Qué? ¿No? Simón, güey, no pican uno que haga wow. Tú y yo decidimos que esto se llama mesa. La mesa no apareció y dijo, soy la mesa. Nunca. Simón. Decidimos, hay una convención y eso es una Pues en construcción realidad social. la teoría que estoy estudiando toma ambos aspectos, convención y naturaleza. Así Lo que- natural es comunicarse. El lenguaje es construcción. Ahí está. Ya, ponlo en tu tesis. Bueno, es que yo estoy en un estadio. Estoy en un estado híbrido yo de esa teoría. Ok. O sea, esa teoría es un estado híbrido en donde todavía no es totalmente Pues así es costumbre. como Por funciona eso la es sociología también, ¿no? por Es eso un es estado bonito. híbrido. bonito. Eres socióloga también. Socióloga del lenguaje. Te graduaste como socióloga y no sabes. Y no lo aceptas. Imagínate Pero ya estudiar. te cayó tu título Imagínate del cielo estudiar- en esta edición. Mira nomás. Imagínate estudiar, obtener tu título, hacer los estudios y no aceptarte como tal. Chale. Como yo. Ajá. ¿No? O sea que yo digo que le podemos poner el nombre que sea, pero construcción social es neutral. Es que es lo Pues mismo, es que porque yo todavía queremos es- ponerle nombre a las cosas que ya están ahí. Ajá, ¿qué ibas a decir? Nada. Que yo estudio todavía una parte en donde se cree que mirar ciertas nociones te lleva a lo eterno. Ajá. A la imperturbabilidad y a... Pero cuando dices se cree, ya es una construcción social. Pues sí, porque es una teoría que ya está... Imagínate que le digo a un lingüista eso, pues me cuelga, ¿no? ¿Qué es una construcción social? No, que mirar ciertos conceptos me va a llevar a lo eterno. Ujú, ujú. Pues no, pero... Pero el lingüista no tiene autoridad para irse. O sea, ¿el lingüista qué hace? Sorry. Bueno, pues... como en todos los episodios, terminamos con más preguntas que respuestas. Efectivamente. Pero bueno, ya sacamos la idea de nuestro próximo libro. Sí. Sí, En sí, conjunto. sí. En conjunto, ya. No se la roben, por favor. ¿Dónde va a salir? de todas Marca maneras? registrada. Marca registrada. Ya quedó. Pasabante la Caronte. Antes de cerrar, algunas palabras finales, Cas. Ay. Algunas palabras finales. Cas. Pues no, ha sido muy interesante. Creo que sí abordamos temas distintos del primer episodio. La verdad es que yo no lo he visto, donde ya hablamos de naturaleza, pero estaría bueno cotejar. Hablamos de cambio climático. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? No sé. My Pues God. estamos bien perrones. Está güey. bien. Bueno, es que tampoco hablamos que también, pues, naturaleza se puede tomar como fisis, ¿no? Como lo sensible y tal. Además, bueno. además empezamos haciendo conversaciones que terminaban con un nombre. Que eso era Sí, cierto. otro, Sí. otro concepto que teníamos. Sí, Sí, claro. cierto. Ujú. En fin. Bueno, pues sí, estuvo bueno. Creo que entiendo más cosas ahora. Todavía falta convertirme a mí. No digo que exista, no sé, no importa. No importa. Yo hasta ahora me quedo con Nietzsche. Negación. Y sí estudio el lenguaje. Déjenme en paz. Vaya situación la mía. Pero bueno, muchas gracias, muchachos. Gracias. Yo aprendí. Muy bien. Muy bien. Ámbar. Pues yo nada más quisiera terminar con una de las mejores películas del mundo, la de Yo Robot, en la que pregunta si lo que hace a los humanos son realmente los sueños. Cuando está haciendo como su dibujito a las dos manos, así, bien loco. Bueno, claro, es una buena pregunta de ciencia ficción, sí, ¿no? Sí, claro que sí. Y Que ya. los androides suenan con orejas eléctricas. Ujú. No lo he leído, pero... Ay, Pero una bueno, peli- eso era, ¿no? Recuerden esa película. Qué buena película es. Y Obviamente ya. que la ciencia ficción coteja la naturaleza humana 1000%. O sea, Simón. si algo hace la ciencia ficción, es eso. Poner Simón. en tela de juicio qué es el ser humano. Estoy de acuerdo. Completamente de acuerdo. Por eso está 10 buena de la 10. ciencia ficción. Gracias. Siguiente. Ya, ajá. Ya, gracias, Pau. Gracias, Pau. No, de nada. ¿Quieres decir algo? Una última palabra. Androide. Ya. A ver, por favor. Por eso la ciencia ficción son fábulas. Sí Las- son. Y las fábulas son para niños.
No, según Esopo. Es fábulas. Sí, son para todo el público. Simón. Son para todo menso. Pero en todo caso son fábulas. Oh, ya, pues. ¿Qué? Nada. Díganlo. Pues son fábulas también para adultos, para pensar esas cosas. Las cosas filosóficas, muchachos. Simón. Sí, no. Sí, no. Sí. David. Aquí yo no quiero criticar a nadie, pero en algún punto hay que dejar tanto la ciencia ficción como la fantasía. Y ir a dejar a tu dragón allá y que te salga la barba y tal. A mí ya me sale. Es una referencia a cómo entrenar a tu dragón cuando deja ir a su dragón y se vuelve un hombre de familia. Sí. Que por eso molestó a mucha gente la película, porque era una cosa pro familia, ¿no? Pero es una buena película y ni modo. Familia panista. Tradicional. ¿Con los dragones No, estoy jugando. Ustedes pueden leer lo que sea. Hablando de Yo Robot, me gusta cuando le dice... ¿Cómo dice? Un robot puede escribir una sinfonía. No sé. Sí. Y el robot dice, ¿y tú puedes? Madre. Y él la gotita. A mí también me gusta cuando Will Smith estornuda, cuando le están dando un café y dice, es que soy alérgico a las estupideces. Sí. Y yo, qué maravilla. Y me gusta la traducción que hacen cuando dispara con los ojos cerrados la morra. ¿Y te disparó? Dice, no manches tu vida, te disparó con los ojos cerrados. No manches tu vida. Sí. Simón. Buena actuación de Shia LaBeouf. Shia LaBeouf, si ustedes quieren ver la verdadera naturaleza del hombre, hay una entrevista que le hace el güey de Punisher en The True Ones a Shia LaBeouf. Vean esa entrevista. Yo pasé por un momento difícil hace un tiempo y lo primero que hice fue poner esa entrevista. Y ahí ustedes pueden ver cómo la naturaleza humana no existe. ¿Por qué no existe? Claro que existe, güey, porque debe existir algo, güey. O sea... ¿No? O sea... ¿A qué voy? Está chusco. Dentro de ti hay dos lobos. Es que está chusco. No existe la naturaleza humana. Pero claro que existe la naturaleza humana. Ese es el punto. No existe la naturaleza humana, pero claro que existe la naturaleza humana. Porque somos humanos. Pero decidimos nombrarnos humanos. Construcción social. Decidimos nombrarnos humanos. Podríamos ser ¿quién sabe cómo nos digan los tigres? Ay, güey. ¿Sí ven ese pedo? Sí, cierto. Pero, si los tigres nos dicen de una manera, es porque hay algo que nos identifica como eso. Pero al mismo tiempo puede ser cualquier cosa. Ahora, ¿existe la naturaleza humana? No. ¿Pero existe la naturaleza humana? Sí. Te falta una. ¿Pero existe la naturaleza humana? ¿Quién sabe? Exacto. Ahora, esta es la verdadera pregunta, gente. Y por eso digo la entrevista de Shia LaBeouf que me acordé después de la escena esa. ¿Importa? Yo digo que no. ¿Importa? Sí, pues como vimos con Pau, el historicismo se ha equivocado. Pero es como una especie de necesidad naturaleza humana de como prever, ¿no? O sea, si se supondría que entendemos la naturaleza humana, podemos prever ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, si busca poder, entonces podemos regular de esta manera, porque entonces, ¿no? Es como castillos en el aire. Si te duermes con la ventana abierta, te va a dar gripa. Entonces evitas dormir con la ventana abierta. Por eso llegó Koselleck y dijo, a ver, el historicismo tiene sus limitaciones. Porque estamos dejando de lado lo importante de la historia, que es recordarla. Entonces, está muy bien, pero importa. Yo nomás les dejo esa reflexión, gente, cuando digan, es que el ser humano es. ¿El ser humano es? ¿O importa el acto en sí? ¿Importa que hay víctimas cuando alguien hace un acto malo? ¿Importa que hay beneficiados cuando alguien hace un acto bueno? ¿Importa que recordamos más fácil lo malo que lo bueno? Al final, si existe naturaleza humana o no, si somos buenos o no, si somos malos por naturaleza o si mataríamos al vecino sin leyes, no importa. La onda es uno hacer lo mejor que puede con lo que tiene. O sea, súper simplista, ¿no? Pero si no se van a dedicar a estas cosas y nomás les gusta reflexionar, reflexiónenlo y luego piensen, pero no importa. Porque mañana tengo que levantarme y tratar de no molestar a nadie, güey. Y ya, ¿no? No.
Yo creo que esto lo he dicho mucho, pero hacer durante el día lo suficiente para poder dormir tranquilos. Y ya, reflexionenlo, pero no le den tanta importancia, güey. No sé por qué nos dan becas por esto. Ay, esto va escalando muy, muy rápido, muchachos. Pero sí es importante. Qué hermoso es poder descansar al dormir, ¿no? Efectivamente. Eso es importante. Y difícil. Muy difícil, muchachos. Vaya que sí. Así tienes una tesis que hacer. Pero bueno. Creo que sí, efectivamente... Bueno, no, en mi caso sí es muy importante preguntarnos si realmente existe esto y si realmente... O sea, el hecho de que algo sea reiterativo nos habla de, pues, una esencia tal cual. Y más específicamente justo hablando de la sociedad, ¿no? O sea, yo como socióloga sí lo pienso mucho y sí lo cuestiono y es algo que para mí es complicado porque justo, o sea, tú mismo me dijiste, entonces sí estás hablando y yo, ¡no! Porque a pesar de que sea algo reiterativo, pues como digo, la sociedad es algo muy complejo, ¿no? Y decir que sí, creo que desde mi perspectiva sería muy simplista y eso caería en un error metodológico. Entonces no queremos eso. Pero la naturaleza tiene metodología. O la metodología es una construcción social. Pues sí, según Nietzsche, esa metodología es una construcción social. Sí, según... Y los resultados. Sí, y según la misma sociología, la metodología es una construcción social. Pero bueno, pero ya la ciencia es que... una construcción social. Sí. ¿Qué importa al final entonces? Lo que yo digo. Pues... Ya somos sociólogos todos aquí. Oye, pero no digan, no, o sea, no quiero decir que Nietzsche diga que es construcción social, eso es una cosa mía, ¿eh? No sé si importé mucho, pero eso es un razonamiento que yo hice a partir de lo que leí. No dice nada de construcción social, ni No, la gente sabe, la gente sabe. Ok. Pues que tampoco sabe. dije qué texto ni nada, entonces no se van a leer todo Nietzsche para saber lo que está. Es muy brillante a nosotros. Bueno, sabe? ser brillante no tiene nada que ver con Claro saber en qué libro lo dice. Ni siquiera dice construcción social. No importa, me estoy peleando yo sola. Sí, Continúa, Pau. Entonces, pues bueno, yo lo dejo ahí. Y espero que en unos meses, años quizá, retomemos este tema y a ver qué sale. Y pues bueno, gracias por llegar hasta acá. Gracias por sus comentarios, por sus vistas, por compartir. Gracias por todo. Y nos vemos pronto. Bye.